Ya se ve claramente que lo que vale es el recto juicio del Señor, y no solamente el de los hombres. Oyó murmurar el padre Paisius. Lo dijo por primera vez, antes que nadie, un empleado del Estado, un funcionario de la ciudad próxima, hombre de edad madura, y según contaban, muy piadoso y de la Iglesia. Él lo dijo en voz alta, pero ya hacía rato que lo estaban murmurando los ermitaños y los hermanos en voz baja entre sí. Y no sé cómo fue que todas las gentes que veneraban al anciano fallecido y le habían escuchado con humildad y mansedumbre, recibiendo con obediencia sus instrucciones, se espantaron terriblemente ante el hecho. Y al encontrarse, se contentaban con mirarse mansamente y llenos de estupor. Pero los enemigos del eremitorio, que consideraban como innovación peligrosa, levantaron la cabeza llenos de orgullo satánico. El anciano y difunto padre Barsonofio no solamente no hedía, sino que despedía un olor suave y aromático, recordaban ellos con maligna alegría, y añadían, pero éste no se había ganado con una vida de superioridad, sino con su vida de justo. Y acto seguido comenzaron a formularse acusaciones y juicios temerarios contra el anciano eremita, recién fallecido. Ha enseñado mal, predicaba que la vida es un grandísimo gozo y no una humillación llena de lágrimas, decían algunos de los más zafios. Ha creído siempre según la última moda, a la moderna. No reconocía la existencia del fuego material en el infierno, añadían otros, todavía más ineptos y faltos de juicio. No era severo en lo que se refiere a la cuaresma. Se permitía comer cosas dulces. Solía tomar confitura de cerezas con el té que le enviaban algunas señoras. A ver si es propio de un ermitaño beber té, murmuraban otros envidiosos. Estaba sentado ufano y orgulloso en su sitial, recordaban con crueldad los más malévolos. Se consideraba santo y obligaba a todos a que cayesen ante él de rodillas, como si fuese eso cosa que realmente le correspondiera. Usaba en vano y malbarataba el sacramento de la penitencia, añadían susurrando en voz muy baja los mayores enemigos de toda superioridad, y eso que eran de los más antiguos y severos entre los ermitaños, verdaderos penitentes y silenciarios, que guardaron silencio durante la vida del difunto, pero que al presente abrían de repente los labios. Esto era de terribles consecuencias, pues influía de una manera cruel sobre los monjes más jóvenes que todavía no estaban muy fuertes en su vocación. Todo lo escuchaba con creciente atención el visitante del monasterio de Obdorsky, el joven frailecito de San Silvestre, que no hacía más que suspirar y mover la cabeza de un lado a otro. No, ya se ve que el padre Ferapont tenía ayer perfecta razón en todo cuanto me dijo, pensaba en su interior. Y he aquí que el padre Ferapont apareció aquel momento frente a la celda. Parecía como si se presentara para acrecentar el temblor y la turbación de todos los presentes. Me parece haber hecho notar ya antes que solía salir muy rara vez de su celda de madera, junto al colmenar. Incluso solía dejar de ir a misa durante largo tiempo, pero se lo permitían como a un insensato que no cumplía para nada con la regla común. No obstante, si hay que decir la verdad en todo, es preciso añadir que se lo permitían por una necesidad muy especial, porque siendo él tan gran penitente y silencioso, que permanecía rogando a Dios noche y día sin interrupción, incluso se dormía estando de rodillas, parecía fuera de lugar y cruel en extremo cargarlo todavía con la observación común, a menos que él mismo quisiera sujetarse a ella voluntariamente. Y aún sin esto, es el más santo entre nosotros, y cumple con algo bastante más pesado que la observancia común, habían dicho los ermitaños. Y en cuanto a lo de que no va a la iglesia, eso ya es cosa suya. Él sabrá mejor que nosotros cuándo y cómo tiene que ir. Tiene sus reglas propias. Lo cierto es que solían dejar a nuestro padre Ferapont completamente en paz. Se sabía que el anciano Zósimo no era amado por el padre Ferapont, y que incluso no lo podía ni ver. Esto lo sabían todos, y he aquí que hasta su celda llegó la noticia de que el juicio de Dios era del todo distinto del de los hombres, y que ahora había apresurado las causas naturales de la corrupción.
Hay que suponer que uno de los primeros que fue a darle semejante noticia debió ser el visitante del monasterio de Obdorski, que le había hablado el día anterior, y que se separó de él lleno de temor y horrorizado. También dije yo antes que el padre Paisius, que se hallaba firme e inconmovible leyendo ante el cuerpo presente, aunque no podía oír y ver todo lo que pasaba alrededor de la celda, en el fondo de su corazón adivinaba sin equívocos todo lo que sucedía, pues conocía muy bien a toda la hermandad, pero no estaba turbado lo más mínimo y esperaba todo lo que pudiera ocurrir sin temor alguno. Con una mirada que lo penetraba todo, seguía el movimiento tumultuoso, que ya descubría claramente, aunque no lo viera aún. Pero de repente, un ruido extraño y desacostumbrado que destruía formalmente el orden y el respeto al difunto y que procedía del vestíbulo o antesala de la celda del fallecido, hirió ásperamente su oído. La puerta se abrió de par en par, y en el dintel de la puerta apareció el padre Ferapont. Detrás de él, perceptible desde lejos y visible desde el interior de la celda, se hallaba agrupado y apiñado cerca de la entrada un grupo de monjes y ermitaños que habían venido acompañándole y admitido entre ellos incluso algunos seglares. Los acompañantes, sin embargo, no entraron, pero preparados en la entrada, esperaban ver qué haría y diría el padre Ferapont, pues sentían en su interior, no sin un temor vago, que no había venido a visitar al difunto en balde, a pesar de toda su indiferencia por las reglas. Habiéndose parado en el dintel de la puerta, el padre Ferapont levantó las manos. Debajo de su brazo derecho aparecían los ojitos curiosos del visitante del otro monasterio, quien no había podido contenerse y entró detrás del padre Ferapont, subiendo la escalera, movido por su grandísima curiosidad. Los demás, muy por el contrario, tan pronto como se abrió con ruido la puerta, se echaron todos hacia atrás, sobrecogidos de un temor súbito. Habiendo levantado las manos en alto, el padre Ferapont empezó a aullar con voz terrible. «¡Sal de aquí, espíritu inmundo!» Y enseguida, volviéndose alternativamente a los 4 lados de la celda, empezó a hacer la señal de la cruz sobre las paredes y los 4 rincones de la celda. Estos gestos los entendieron perfectamente los acompañantes del padre Ferapont, pues sabían que entrase donde entrase, y antes de sentarse y de decir palabras, procuraba expulsar al espíritu maligno. «¡Sal, Satanás! ¡Sal, Satanás!», repetía a cada nuevo signo de la cruz que hacía con su mano. «¡Apártate, espíritu inmundo!», comenzó a aullar de nuevo. Vestía una sotana raída, como de costumbre, recogida en la cintura con un cinturón de zapatero. Por debajo de su camisa, medio entreabierta, se veía un pecho desnudo, cubierto de largos pelos grises. Iba completamente descalzo. Tan pronto como empezó a mover las manos, se oyeron temblar y resonar los enormes cilicios que llevaba debajo de sus hábitos. El padre Paisius, interrumpiendo su lectura, dio un paso y se le plantó delante al acecho. «¿Para qué has venido, venerable padre? ¿Por qué razón vienes a turbar el orden y el respeto? ¿Por qué estás soliviantando y agitando el rebaño tranquilo y pacífico?», exclamó de pronto mirando severamente al padre Ferapont. «¿Para qué he venido? ¿Con qué permiso de quién? ¿De qué manera?», gritó el padre Ferapont, dejándose llevar por uno de sus furiosos ataques de locura. «He venido para echar fuera a todos estos visitantes, a estos diablos asquerosos. He querido ver si venían pocos o muchos por aquí. Con una escoba de álamo los voy a barrer a todos». «Te preocupas de echar al maligno y puede que tú mismo seas el primero en servirle», dijo valientemente y sin miedo alguno el padre Paisius. «¿Y quién puede decir de sí? ¿Soy santo? ¿Eres tú, padre mío?». «Inmundo soy y no santo. No me sentaré en ningún sillón y no exigiré para mí, como un ídolo, las inclinaciones y reverencias», dijo con voz terrible el padre Ferapont. «Hoy se pierde entre las gentes la fe santa. Ese vuestro difunto, tan santo», dijo él, indicando el ataúd con el dedo, «no reconocía la existencia de los demonios, daba un purgante contra ellos. He aquí por qué se han multiplicado como las arañas en todos los rincones de vuestro eremitorio. Y no ha pasado un día aún y ya él mismo se ha podrido enteramente. En todo eso vemos una señal evidente y clara del Señor.
Efectivamente, esto había sucedido durante la vida del anciano Zósimo. Uno de los ermitaños comenzó a soñar y a aparecérsele el espíritu maligno, y por fin incluso lo veía estando despierto. Cuando él se confesó, lleno de temores, con el padre Zósimo, éste lo aconsejó una oración no interrumpida y el ayuno casi completo. Pero como esto no le alivió, entonces le dijo que, sin dejar la oración y el ayuno, tomase una medicina. Muchos se rieron en aquellos tiempos de esto y murmuraban entre sí moviendo la cabeza, y más que nadie el padre Ferapont, a quien los malévolos se apresuraron a contar todo lo referente a ese caso extraño e insólito y a la orden tan pasmosa del anciano Zósimo. «¡Sal de aquí, padre!», pronunció con